Vamos a saludar a don Carlos Roberto Pombo. Él es un colombiano muy conocido, preside la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, es arquitecto, es urbanista, es experto en desarrollo histórico, físico y demográfico de Bogotá, pero es un historiador a propósito del tema del día. Don Carlos Roberto, buenos días. Muy buenos días. ¿Usted nos podría dar su opinión sobre la desobediencia civil y su historia en Colombia? Bueno, me parece un despropósito lo que están haciendo en este momento, sobre todo la niña que saca este tuit con palabras para muchos soeces y pues si las palabras tienen una fuerza muy poderosa. Creo que lo que pasó en los años 40 y 50 del siglo pasado pues es muy diferente a lo que hoy está pasando. En esa época era la época de los grandes caudillos, no solamente internacionales sino nacionales. Estaba Hitler, estaba Mussolini, estaba Franco, y en nuestro país estaba Laureano Gómez, Alfonso López, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, el contexto histórico de hoy es completamente diferente. En ese momento estábamos a puertas de la guerra mundial, o ya estábamos en la guerra mundial. Hoy por el contrario, el país reclama paz, reclama tranquilidad, reclama unas expresiones que yo podría denominar de civilidad. Tenemos que entender que el país ya maduró y estamos en otra época y en otras circunstancias. Tenemos que enfrentar de la mejor manera posible estas dificultades que hoy tenemos para lograr finalmente superar la paz y tener un ambiente digno, sano. En las palabras de Antanas Mockus, la cultura ciudadana debe prevalecer sobre las otras formas de agresión, porque, entre otras cosas, la civilidad, que es lo que promueve la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, pues es la forma de tramitar las diferencias de manera pacífica. Y eso es lo que espera el país, y eso es lo que necesita el país para salir finalmente de este hueco de miseria y de pobreza que nos tiene aterrados a todos los ciudadanos. Pero aterrizándolo a la realidad hoy y a lo que ha asumido el senador Iván Cepeda y es candidato presidencial, ¿usted realmente cree que la desobediencia civil puede darse en ese escenario? Es decir, desobedecer la legitimidad de un presidente, en este caso Abelardo de la Espriella. No, yo creo que eso no ha lugar, no tiene sentido invitar a la desobediencia civil, entre otras cosas, por un argumento que ya está demostrado y ya a la registraduría le dio la credencial al presidente electo Abelardo de la Espriella, el hecho de ser ciudadano americano y de si no renuncia a la ciudadanía, no le reconoce el gobierno, resulta inconveniente desde todo punto de vista. Hace un rato ya mencionábamos cómo no reconocer un gobierno pues puede invitar a la violencia. Pero en gracia de discusión, usted en su primera respuesta decía, y creo que coincidimos muchos en eso, en que la forma como la señora del video de la JUCO, la señora Viviana Marín, hablaba de volver inviable e invivible en realidad el país, y con las expresiones que ella utiliza allí, pues es un mensaje que puede ser muy complicado. Pero por otra parte, el candidato Cepeda o el senador Cepeda, cuando habla de desobediencia civil pacífica, no habría que diferenciar las dos cosas, porque usted lo mencionaba en Colombia, pero ejemplos históricos en el mundo hay muchos. Por ejemplo, desobediencia civil en términos de no prestar servicio militar. Hay una desobediencia civil pacífica que podría ejercerse como oposición política sin que nos vayamos todos a una guerra que no termine. Claro, es que si miramos con letra menuda la desobediencia civil que invita el senador Cepeda, es mientras que el presidente el presidente electo no renuncie a su ciudadanía norteamericana, no reconoce el triunfo y no reconoce como legítimo el gobierno. Deslegitimar el gobierno que ha sido elegido popularmente me parece que es un acto muy arriesgado, muy peligroso, porque es que una vez deslegitimado el gobierno viene una oposición
que no va a ser fácil de controlar y podemos caer pues en una situación de conflicto muy violento, que es exactamente lo que el país no necesita. Es que ya lo vimos en los años 40 y 50 del siglo pasado. Ahora, lo del siglo pasado empezó por un hecho, digamos, menor, si se quiere, que fue la matanza de Gachanzipá. Y una vez que viene la matanza de Gachanzipá, donde mueren 8 conservadores y quedan 12 heridos, Aquilino Villegas, en el siglo, dijo que había que recurrir al atentado personal y a la defensa personal y al atentado. Eso fue aprobado más adelante por la Convención Nacional del Partido Conservador, y de ahí es que viene, o de ahí surge la defensa personal, surge hacer invivible la República. Por eso no pueden, son cosas de pronto menores que pueden tener un estallido muy grande. Luego tenemos que ser muy prudentes en este momento, en tanto la oposición como el gobierno, en sus expresiones. Creo que el país necesita un cambio de tono, un cambio de expresión. Tenemos que apuntarle más, repito, a la cultura ciudadana expresada por Antanas Mockus. Creemos que necesitamos de esta polaridad en que estamos pueda resultar algo sano, algo bueno para el país, porque tenemos que bajar los ánimos, tenemos que bajar digamos, la bravura en las expresiones, a tener un país mucho más organizado en términos de expresiones y en términos de civilidad. Profesor, qué placer hablar con usted. Carlos Roberto Pombo, una feliz mañana y gracias por estar en Caracol. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido.